Hola, muy buenas noches. Ya en 3 minutitos vamos a empezar con el en vivo Conectan. De hecho, lo voy a invitar, denme un segundito. Ok. Hoy. Ok, me aparece alguien aquí, pero... Ok, ya me aparece Itán. Hola, hola. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ujú. Ay, no lo logro. Hola, Me daba terror porque no soy muy buena para la tecnología. no te preocupes, Irene, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me Bueno, veo pues bien así o vamos mejor así? así mejor, porque así Ok, estás paradito. Ya se unió Sandy por acá. Buenas noches, Sandy, que Sandy está en Irlanda, también es colega de la UDLA también, pero ya de la de Puebla. Vamos a ver quién más se conecta. Veo por ahí como 5 personitas. En cuanto sean las 9 en punto de España, las 2 p.m. de México, empiezo con la presentación, pero bueno, ya se ve que hay 7 personitas por muy ahí. bien, me da mucho gusto estar aquí platicando contigo intercontinentalmente, Irene, Sí, ¿verdad? totalmente. Eitan, bueno, a ver si nos aparecen a ambos los comentarios. Esperemos que sí. Sí, dice que nos van a aparecer los comentarios. Pero bueno, ya veo 7 personas conectadas. Ya estamos a poquito. Voy a empezar a presentarte, ¿te parece? Para aquellos Muy que no bien, tienen el placer de conocerte. me dará mucho gusto, no te tomes mucho tiempo para que podamos Bueno, empezar luego. vale, perfecto. Pues para quienes aún no tienen el placer de conocer a Eitan y conocer su trabajo, Eitan fue mi profesor de Sexual Therapy en la Universidad de las Américas, Campus México, ¿no? Y bueno, Correcto, además de ser profesor en otras universidades de México, también Eitan tiene su práctica privada, es psicoterapeuta, es cofundador de AMOP, ¿no? La Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, correcto. y también es co-creador de la técnica de precisión e integración, ¿verdad, Eitan? Es correcto, muy bien. Bueno, Junto pues con mi esta es la colega, el buen descripción. Jaime de la Torre. Exacto, junto con el doctor Jaime de la Torre, que también es cofundador de esta técnica, el buen Jaimito. Bueno, pues bienvenido, Aitán. Y bueno, justo te agradezco mucho porque para mí es un honor tener este en vivo, poder platicar contigo porque admiro mucho tu trabajo, la verdad que lo respeto mucho y creo que no hay nadie mejor para hablar de este tema. Ay, muchas gracias, Irene. El honor es todo mío. Te agradezco que desde España te tomes el momento para tener esta plática, este diálogo entre tú y yo, que por supuesto yo también a ti como colega ahora te respeto mucho. Has hecho un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de ti y orgulloso de haber sido tu maestro. Y pues bueno, me da mucho gusto además tu interés particular que has mostrado tanto en la psicoterapia integrativa como en la técnica de precisión e integración. Entonces, bueno, pues saludos a todas las personas de allá de la madre patria que nos estén viendo, así como las personas de México y del resto del mundo. Sí, ya te están saludando desde Barcelona, Erika. Daniel también te está mandando saludos, Daniel Torres. Y bueno, también ya por ahí, wow, de profesor, ya te están echando flores. Pero bueno, Ay, muy muchas bien. gracias. Ya valió la pena.
Ya, alimento para el ego, no, no es cierto. Exacto. Bueno, como ya lo saben nuestros espectadores, el día de hoy vamos a hablar de la psicoterapia integrativa y antes de darte la palabra, Itán, sí me gustaría como hacer una breve introducción de lo que coloquialmente se entiende cuando escuchamos el término psicoterapia integrativa, que es pues integrar varios modelos de psicoterapia, ¿no? Sin embargo, creo que no solo es como decir, ay, pues estudio el modelo o aplico el modelo cognitivo-conductual y la narrativa y la sistémica, sino que creo que conlleva más y va más allá de solo saber los modelos y unirlos, sino más bien es como hacerlo de manera apropiada para que realmente podamos responder a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? ¿Tú cómo defines la psicoterapia integrativa y tal? Sí, creo que tienes mucha razón en lo que comentas, porque justamente muchos terapeutas el día de hoy, o por lo menos es lo que yo he visto en las clases y con mis colegas, no se Ujú. quedan con la licenciatura y no se quedan con su maestría. Digamos que hicieron una maestría en algún modelo terapéutico en particular, por ejemplo, hicieron alguna maestría en sistémica o en cognitivo-conductual o en logoterapia o algo por el estilo, pero sin embargo siguen preparándose con nuevos diplomados, con diferentes cursos, con talleres que van, e incluso con libros que van encontrándose en su carrera profesional y Ujú. de pronto se ven a sí mismos como en este dilema de ahora tengo muchas herramientas, tengo varios modelos, algunos de estos se contradicen en cuestión de su filosofía fundamental del ser humano, en sus técnicas, en su comprensión de la naturaleza y del cambio y de todo lo demás. Y justamente una de las razones por las cuales nosotros decidimos diseñar una herramienta basada en la psicoterapia integrativa fue que para el darle a los psicoterapeutas un modelo en el cual puedan sustentar la integración de estos diferentes modelos psicoterapéuticos. Quiere decir una herramienta en la cual puedan ellos aplicar de una manera o integrar, para utilizar la palabra más clara, integrar de una manera Ujú. justificada, ordenada y estructurada las diferentes herramientas que van obteniendo y que, bueno, ya hablaremos de por qué vale la pena esta integración y por supuesto esa es mi inclinación y ese es mi sesgo. Yo considero que vale mucho más la pena el utilizar técnicas que provienen de diferentes modelos que el utilizar técnicas que provienen solamente de un modelo terapéutico. Claro, La manera en la totalmente. que, la manera en la que explico como la situación de hoy en día y por la cual nace la terapia integrativa, que vale la pena que haga un paréntesis porque mucha gente piensa a lo mejor que la psicoterapia integrativa es algo que hacen muy pocas personas en muy pocos lugares. Algunas personas tienen una concepción de que la psicoterapia integrativa es algo muy novedoso, es algo muy nuevo. Sin embargo, la noción de la integración terapéutica es algo que nace casi, casi con los primeros psicoterapeutas. Tenemos ya intentos de hacer psicoterapia integrativa desde 1928, 29, 30, etcétera. Y Ujú. las personas, por ejemplo, que consideran que la psicoterapia integrativa es algo como de muy pocas personas o que muy pocas personas la hacen o la conocen, pues vale la pena que consultemos la página de la APA, de la American Psychological Association, Ujú. que pues básicamente es una institución que todos conocemos, no, es referencia mundial para la práctica de la psicoterapia. Ellos consideran la psicoterapia integrativa como uno de los 5 modelos terapéuticos más importantes a nivel mundial. Entonces creo que podríamos como derivar de eso que no es una cuestión ni poco conocida, ni que poca gente hace, ni muy novedosa, ni muy como fuera del mainstream. Claro. Este, una de las analogías que utilizo para explicar la situación es la analogía de la Torre de Babel. La mayoría de nosotros conocemos la historia de la Torre de Babel y bueno, pues en 1879, aquellos que recordamos nuestras materias de introducción a la psicología y de historia de la psicología, recordaremos que Wundt funda el primer laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, convirtiendo en ese momento a la psicología en una ciencia con fundamentos, con una metodología científica, con experimentación, con medición, etcétera, etcétera. Y en ese momento, digamos que todos los psicólogos hablábamos el mismo lenguaje, hablábamos el lenguaje de la psicología. Sin embargo, a partir del siglo XX, y bueno, pues en gran medida impulsados por las ideas freudianas y del psicoanálisis, de pronto los diferentes psicólogos y psicoterapeutas y psiquiatras empezamos a hablar idiomas diferentes.
Algunos Ujú. hablaban en idiomas que incluían conceptos como el inconsciente y como la transferencia y la contratransferencia. Otros empezaron a hablar en idiomas que incluían conceptos como el reforzamiento positivo y negativo o el castigo positivo y negativo. Otros empezaron a utilizar lenguajes como, que utilizaban conceptos como los de autorrealización o valoración orgánica o buscar el pleno potencial de los seres humanos. Luego otros incluso empezaron a utilizar otros lenguajes, como el lenguaje como los conceptos de las distorsiones cognitivas o de los Ujú. fallos en el pensamiento, de los pensamientos primarios, secundarios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente el siglo XX en términos de la psicología y la psicoterapia se caracterizó por la creación de diferentes de diferentes lenguajes que Ujú. desgraciadamente, a mi parecer, hicieron que no nos entendamos unos a los otros, que no nos podamos comunicar con los otros, y entonces que cada uno vaya desarrollando sus propias teorías, vaya desarrollando sus propias estrategias. Sin embargo, como sucedió en la Torre de Babel, justamente cuando todos empezamos a hablar diferentes idiomas, sucedió que no pudimos terminar la torre y no pudimos construir algo que en ese momento podría haber sido algo magnificente y algo extraordinario. Y yo creo que eso nos pasó a nosotros también como psicoterapeutas, en cuestión de que al fenómeno que sucedió de que cada uno de nosotros empezó a utilizar diferentes lenguajes, nos privamos en realidad, hasta la fecha, a mi parecer, de poder construir y crear procesos psicoterapéuticos que sean que puedan ser más eficientes, más eficaces, con mucho más potencial para ayudarle a mucha más gente. Esa es Claro. justamente la intención y la razón por la cual nace la psicoterapia integrativa y se desarrolla la psicoterapia integrativa, justamente con la intención de empezar a tratar de generar diferentes lenguajes, o más bien a tratar de generar lo que a veces yo llamo un esperanto terapéutico. Ujú. Para aquellos que no ubican, el esperanto es un idioma, es de hecho el idioma universal más hablado en el mundo. Es un idioma que pretende ser el idioma que comunique a las personas que hablan diferentes idiomas. O sea, que todos, digamos, la intención es que todos hablemos el idioma que hablamos y además hablemos esperanto para poder comunicarnos con todo el resto del mundo. Y pues yo lo que considero es que la terapia integrativa y por supuesto dentro de ella la TPI se convierta en un lenguaje en el cual todos podamos comunicarnos. Un lenguaje que no niega la validez y la importancia de los conceptos desarrollados por cada una de las psicoterapias, sin embargo que no nos distancie ese diferente lenguaje, sino que por lo contrario pueda acercarnos y podamos entonces crear mejores procesos para más personas y para poder ser como profesionistas mucho más eficaces. Claro, me gusta muchísimo la analogía que haces con la Torre de Babel, la verdad que ahora me hace muchísimo sentido y es cierto, y creo que lo que me gustaría recalcar con todo esto es el último punto que mencionas, ¿no? Que justo la psicoterapia integrativa lo que entiende es que cada corriente, cada lenguaje que se ha creado hasta ahora tiene sus virtudes, ¿no? Tiene em, sus fortalezas a la hora de entender el comportamiento humano, las relaciones no solo eso, sino también la validez en cuanto a cómo trabaja con ella, ¿no? Cómo se interviene. Y creo que es muy importante esta parte como de unificar, ¿no? No significa que un lenguaje sea mejor que otro, ¿no? Es Cada uno correcto. tiene Uh lo -huh. suyo y aquí lo importante es unificar de manera que nuestros procesos y nuestro modo de trabajo y nuestra visión también del ser humano pues sea muchísimo más completa y eficaz a la hora de intervenir, ¿no? Y bueno, Correcto. entendiendo que La justo, psicoterapia. sí, sí, Adelante, dime, adelante. dime. Y bueno, justo Ah, no. entendiendo que estamos un A poquito ver, ¿vas tú o desfasados. voy yo? Vas tú y después voy yo. Lo que iba a comentar es la forma en la cual yo llegué a la psicoterapia integrativa es curiosa, porque yo en mi licenciatura realmente escuché prácticamente nada de psicoterapia integrativa. Mis Ujú. maestros, pues en general todos tenían una escuela, una corriente, que además tendían a ser como muy ortodoxos de su propia corriente, por supuesto, como la mayoría de las personas de pronto tienden a ser. Y yo lo único que escuché en toda mi carrera, estamos hablando de 5 años, que en ese momento la carrera de psicología duraba 5 años, en 5 años lo único que escuché yo con respecto a la psicoterapia integrativa fueron las siguientes palabras.
Existe también por ahí otro modelo, y esto fue en teorías de la personalidad. Existe también otro modelo por ahí que se llama psicoterapia integrativa, que son un grupo de gente que creen saber todo de todo cuando en realidad no saben nada de nada. Y Todólogos, entonces, ¿no? sí, pues en ese momento yo dije, pues no, que yo, lejos sea de mí, que yo termine siendo un engendro de psicoterapéutico así. Y finalmente, pues heme aquí, corte A, siendo un psicoterapeuta integrativo, confiando y creyendo plenamente, y por supuesto no creyendo como una cuestión de fe, sino con la cuestión de mi propia terapia y con todos los escritos que, pues por un lado yo he hecho y por otro lado he leído, con respecto a los beneficios de la psicoterapia integrativa. Esto lo digo porque una de las cosas que recuerdo que tú me escribiste de lo que te gustaría que yo toque es que pueda decir que no es la psicoterapia integrativa. Y una de Sí, las cosas que la psicoterapia integrativa no es justamente un grupo de gente que cree saber todo de todo y en realidad no sabe nada de nada. Básicamente, bueno, creo que ojalá que sea falso la cuestión de no saber nada de nada, pero definitivamente la primera parte de creemos que sabemos todo de todo es completamente falsa. Me queda muy claro que sí. cualquier persona Ujú. que esté entrenada en un modelo específico, en un modelo, hablemos por ejemplo de la terapia, de la psicoterapia narrativa, sabrá mucho más de psicoterapia narrativa que yo. Una persona entrenada en psicoterapia cognitivo-conductual sabrá mucho más de psicoterapia cognitivo-conductual que yo. Yo no pretendo saber todos los modelos, no pretendo conocer todas las técnicas, pretendo conocer las técnicas y los modelos que a mí me ayudan a trabajar con las poblaciones que yo trabajo, con los trastornos o con las problemáticas con las que yo trabajo, para poder darle a la persona un trabajo mucho más integral, que no lo obligue a adaptarse a mi modelo, porque yo considero que es el mejor, sino que a mí me ayude a adaptarme a lo que la persona es, lo que la persona necesita, de una manera absolutamente individualizada, justamente partiendo de la premisa de que la persona es única, es individual y es irrepetible, y yo entonces tengo que hacer un trabajo que sea único, individual e irrepetible, tal cual la persona es. Claro, totalmente. Este último punto es súper importante, ¿no? Como no es que el modelo se va a adaptar a toda la población, sino que nosotros tenemos que adaptar las herramientas. Y es ahí cuando, por ejemplo, yo comparto mucho esta parte que yo salí de la carrera casada con la cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque Jaime de la Torre daba esa Claro, el materia y buen me Jaime. apasionó. Y dije, es que yo soy cognitivo-conductual, ¿no? Claro. Enfocada sobre todo en la terapia racional emotivo-conductual, que era la que Jaime enseñaba y que me encantaba. Y claro, a la hora de que fui, me formé y lo apliqué, dije, sí, sí está muy padre, sí es muy eficaz, pero algo me falta, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, me empecé a dar cuenta que sí, que podía ayudar a que la gente pensara de una manera más racional, ¿no? Que tuviera pensamientos más útiles, pero que muchas veces las personas llegaban con cuestiones relacionales y pues yo no podía cambiarle la mentalidad a todas las personas, sino más bien era trabajar en las dinámicas, en los patrones relacionales, en los vínculos afectivos. Y ahí fue cuando dije, voy a estudiar sistémica, ¿no? Esta es la solución, esto Claro, sí va a ahora ser. sí lo Y encontré. esto sí, Ajá. claro, estudias sistémica y te das cuenta que sí, que también tiene cosas muy útiles, que igual que la cognitivo-conductual me ayuda como a trabajar como esta parte relacional, pero aún así, ¿no? Como que siempre va a haber algo que puede sumar a nuestro trabajo, ¿no? Como Claro. de varias cosas. Es cierto que como dices, un narrativo, vas a ver más de narrativa que yo, pero no por eso significa que yo no pueda aprender algunas técnicas narrativas y saber utilizarlas eficazmente, integrándolas con los modelos base que tengo, ¿no? Es correcto. Sí. Ok, Eh, Adelante. ajá. Dime, te quería preguntar, o sea, además de este beneficio por así decirlo, que nos da a nosotros como terapeutas, el saber adecuarnos a la individualidad y a la diversidad de las personas, ¿qué otros beneficios crees que tengan como los modelos integrativos? Me gustaría como hacer una diferenciación entre lo que es el eclecticismo y lo que es el integracionismo antes de contestarte esta pregunta, no necesariamente porque necesite hacer esta aclaración para contestarlo, sino porque creo que vale la pena que las personas que nos ven entiendan muy claramente la diferencia. Eh, el eclecticismo puro, por llamarlo de alguna manera, es
el utilizar herramientas provenientes de diversas corrientes psicológicas, psicoterapéuticas más bien, independientemente de dónde se formaron, de dónde se originaron, quién las hizo, por qué las hizo, y utilizarlas de una manera como vamos a llamarle técnica. Quiere decir, si yo voy a trabajar con una persona que está viviendo, vamos a suponer que está viviendo un duelo por una pérdida importante que tuvo, y que bueno, las personas, yo he investigado y yo he estudiado que una de las técnicas que funciona muy bien para el trabajo con duelo es una silla vacía gestáltica, por decirlo de alguna manera. Yo, digamos, no soy un terapeuta gestal, yo en realidad, por decirlo así, soy un terapeuta eh, ecléctico. Y entonces utilizo la técnica que la investigación dice que mejor funciona con diferentes trastornos. Entonces, si yo sé trabajar la silla vacía, yo me entrené en ella, entonces una persona que venga conmigo y que tenga un trabajo de duelo, pues lo que le voy a aplicar, por supuesto, es la silla vacía. Eso básicamente pues es algo que incluso la lógica nos indicaría, incluso la ética nos indicaría, que si hay una técnica que está demostrando, de acuerdo a la investigación, funcionar mejor con la mayoría de las personas con un mismo trastorno, pues básicamente como profesional, uno tendría que aplicarle esa técnica y si no la conozco, tendría que referirlo con alguien que sí la aplique. Suponiendo, por ejemplo, que digamos que la insulina es lo que está demostrando funcionar en todo el mundo mejor que cualquier otra cosa para un problema de diabetes, pues si alguien viene conmigo y yo soy un médico, pues ni modo que le diga que no le voy a dar insulina porque yo no creo en ella, ¿no? O sea, porque básicamente está fuera de mi modelo, entonces como está fuera de mi modelo, entonces no se la voy a recomendar. Si yo no creo en ella, pues a lo mejor yo no se la voy a poner porque yo no creo en ella ni la utilizo, pero sí se la voy a recomendar y sí le voy a decir, sabes que hay otros colegas que utilizan este modelo, que utilizan la insulina y que es lo que demuestra a nivel mundial funcionar muy bien para un problema como el tuyo. Entonces te sugiero que vayas y lo tomes o si consideras que podemos hacerlo con lo que yo creo, pues adelante. Pero esto es algo que los psicoterapeutas no hacemos. Los psicoterapeutas tenemos esta visión, perdonarás mi palabra fuerte, pero un poco soberbia, de suponer que mi modelo puede con todo y con todos. Y entonces que voy a aplicarle mi modelo a todo el mundo porque va a ser el mejor para todas las personas con todas las situaciones. Pero bueno, me desvío un poco del tema, estaba yo hablando del eclecticismo, no sé si al final me expliqué claramente. El eclecticismo entonces es esta práctica de utilizar las técnicas que mejor demuestran funcionar para cierto trastorno. Sin embargo, el integracionismo es un poco distinto. El integracionismo es básicamente similar a lo que te acabo de decir con respecto al eclecticismo, solo que el integracionismo tiene un modelo del funcionamiento de la mente que te explica y te dice por qué estás utilizando una técnica y no estás utilizando otra. Quiere decir, no es nada más porque la investigación dice que funciona, sino porque tú hiciste una evaluación con esta persona que nadie ha visto antes o que si la han visto antes no es la misma persona que está sentada junto a ti. Es única, es individual, es irrepetible, su situación es completamente única y para tú poder hacer un proceso terapéutico individualizado con esta persona que nadie ha visto antes, que solo tú la tienes enfrente, necesitas poder tener o necesitas tener un modelo de la mente que te ayude a determinar por qué estás haciendo una técnica por encima de la otra y no nada más porque le ha servido al 65% de la población, sino que tienes realmente una manera de justificar que yo estoy haciendo esta técnica que va a movilizar este proceso para lograr este resultado con esta persona en particular. Esa es la diferencia entre el eclecticismo y el integracionismo. No sé si me expliqué. Sí, o sea, a mí lo que me queda claro y espero, y ya nos dirá también la gente si entienden lo mismo que yo, es que el integracionismo tiene por un lado como tiene una base para saber cuándo integrar, por ejemplo, una técnica, utilizar una técnica cognitiva sobre de una sistémica, una narrativa con determinada persona, ¿no? Es correcto, Eso es, exactamente. vale, Y vale, ese ok. sustento del que hablas es un modelo de cómo funciona la mente, Ujú, ok. un modelo integrativo de cómo funciona la mente, no un modelo que proviene de alguna teoría psicoterapéutica en particular. Ok, y por ejemplo, para la gente, no sé,
Yo, por ejemplo, mi maestría fue muy de desarrollo y evolutiva, ¿no? A pesar de que era el trabajo de familiar, ¿no? Entonces es como no solo el individuo, sino su sociedad, por ejemplo, o sea, a lo que me refiero es, ¿este modelo integra las diversas áreas del individuo o qué tipo de modelo es el que sustenta por qué utilizar una determinada técnica u otra? Ok, es difícil como explicarlo sin meterme como en los Ya fundamentos sé. de la TPI y todo lo demás, eh, porque obviamente no es lo mismo integrativo que TPI, no es lo mismo. La TPI, por supuesto, es un modelo integrativo y es un modelo de la mente que te permite entender cómo funciona. A lo mejor vale la pena, ya que nos estamos metiendo un poco en el concepto específico de la TPI, que haga una aclaración. La gran mayoría de los modelos psicoterapéuticos que manejamos, tanto el psicoanálisis y todas sus derivaciones, como el humanismo y sus derivaciones, como el cognitivismo, como básicamente todos los modelos principales que manejamos en el mundo, los modelos psicoterapéuticos, tienen algo en común y es que los generó una persona o un grupo de personas con base en su experiencia clínica. Quiere decir, de Ujú, acuerdo a lo que ellos veían en lo que pasaba con sus clientes, con sus pacientes, con sus consultantes, ellos fueron creando una teoría de la motivación, una teoría de qué hacía que las personas se comporten de una manera en particular, qué hacía que las personas pudieran tener algún trastorno psicológico, emocional particular y cómo atenderlos. Y entonces, ujú. bueno, crearon con sus enormes y geniales mentes, crearon modelos extraordinarios que obviamente después han tenido mucha investigación, sustento, aparte de la investigación como que ha determinado que algunos de los conceptos no son tan precisos, que otros sí, etcétera, etcétera. La TPI no parte de la experiencia clínica de nadie, no parte de la experiencia clínica de Jaime, no parte de la experiencia clínica mía. La TPI parte de la investigación psicológica, Ok. Ujú, tal cual de la ciencia de la psicología. Entonces, ujú, dado que todos los modelos psicoterapéuticos de alguna u otra manera también parten de la psicología, el nuestro parte específicamente de la psicología de la investigación, desde ese punto de vista no se contrapone con ningún modelo psicoterapéutico. No va a decir que este está correcto, que este está incorrecto, que este es mejor, que este es peor, sino simplemente va a decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva que tiene cada una de las corrientes? ¿Cómo puede integrarse con otras para hacerse más eficiente, más precisa? ¿Cómo puede potenciarse? De hecho, la TPI incluso puede hacerse sin integrar. Quiere decir, yo puedo nada más utilizar un modelo como el que mencionabas tú de la sistémica, utilizar la TPI como herramienta que proviene de la ciencia y de la psicología, y ahorita profundizo un poco más, y voy a poder hacer que mi técnica sistémica sea más eficiente con más personas, justamente porque me va a permitir hacerla mucho más individualizada, entendiendo, y esto es quizá de lo más importante, entendiendo qué hacen mis técnicas en la mente de la otra persona. ok. Justamente porque en todos en la mayoría de los entrenamientos, lo que nos enseñan es el modelo de cómo funciona el ser humano desde nuestra perspectiva o punto de vista y cómo hacer las técnicas de la manera más específica y precisa de acuerdo a las instrucciones del modelo. Lo que no Ujú, necesariamente entendemos muy bien es qué hacen esas técnicas en la mente de la otra persona. Y una ujú. vez más, hablando de la mente no desde la perspectiva de ninguna psicoterapia, hablando de la mente desde la perspectiva de la psicología científica. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de aportar. Déjame darte eh, como otra analogía. Esta analogía me gusta mucho y la uso para muchas cosas, pero es una analogía, digamos, de un pelotón militar. ¿Ok? Entonces, la analogía va más o menos así. Digamos que somos parte de un pelotón militar. Vamos a entrar a una pequeña aldea en donde hay unos combatientes enemigos. ¿Ok? Nosotros sabemos, porque la inteligencia militar nos dijo cuántos combatientes son, en dónde están y qué armas tienen. ¿Cómo crees que nos va a ir en esta batalla? Digo, seguramente Ajá, nos va a ir muy bien porque sabemos cuántos son y sabemos qué armas tienen y sabemos claro. dónde están. Hay La cuestión una es que, estrategia numérica, ¿no? exacto,
Entonces, Ujú. lo que sucede es que imagina que de pronto nos metemos a esta como pueblo, ¿qué dije? Bueno, Aldea. a este lugar, a esta aldea, gracias. Nos metemos a esta aldea y de pronto perdemos comunicación con la inteligencia. Y ellos de pronto llegan refuerzos y llegan en helicóptero y llegan en automóviles y de pronto ya no sabemos cuántos son, ya no sabemos dónde están y ya no sabemos qué armas tienen. Es muy probable que acabemos siendo acribillados. ¿Okay? Ujú, Eh, ujú. lo que quiero decir con esta analogía es que mucho sucede, o muchas veces sucede, que muchos psicólogos hacemos nuestra licenciatura, hacemos nuestra maestría, nos preparamos adecuadamente, salimos al campo de batalla, por llamarlo de alguna manera, y nos olvidamos por completo de la investigación. Hay realmente, y es triste decirlo, que hay muy pocos psicólogos que lean de forma habitual la investigación psicológica. Y hay Ujú. toneladas de investigación que se están generando diariamente en el mundo con respecto a la psicología. Pero nosotros, como psicoterapeutas, nos olvidamos de la investigación psicológica, como si eso no estuviera fundamentando el trabajo que estamos haciendo de forma diaria. Y a veces lo que hacemos es, pues algunos que trabajan de forma ética y profesional, sí siguen leyendo, sin embargo leen cosas de su modelo, en lugar de Ujú. leer cosas de la investigación psicológica que se están publicando todos los días. Y entonces, a través de la TPI, uno de los objetivos que nosotros tenemos es el acercar la investigación psicológica, más bien, muchos de los resultados más actualizados de la investigación psicológica a los psicoterapeutas para que puedan utilizar un modelo en el cual no tengan que estar pensando en cuestiones como la amígdala o el lóbulo frontal o, digamos, en términos psicofisiológicos o neurofisiológicos, que puedan estar pensando en términos de algo que en tiempo real les pueda ayudar, un modelo de la motivación que les ayude a entender todas las reacciones humanas, que está basado justamente, pues sí, en la amígdala y sí en el lóbulo frontal y sí en todos los conceptos neurofisiológicos y neuropsicológicos. Sin embargo, que a las personas, a los psicoterapeutas, les ayuda a ser más eficaces y más eficientes, tomando en cuenta la investigación psicológica. Claro, como dices, muchas veces nos superformamos en nuestros modelos, pero de nada sirve como saber las técnicas si no entendemos toda esta parte de la investigación que habla de manera novedosa de lo que la gente piensa, hace, dice, cómo se relaciona, ¿no? Porque también esas investigaciones, o sea, los modelos creados se crearon en base a la investigación de hace años y tenemos también que ir como reestructurando nuestros modelos, nuestras herramientas, también a cómo la gente va evolucionando, ¿no? Es correcto. Y te digo, muchos modelos ni siquiera se basaron en la investigación de aquel momento, sino en la experiencia clínica de sus autores, lo cual pues obviamente implica que tenían la genialidad para extrapolar una teoría de la personalidad basada en pues cuántas personas pudieron haber visto, pero por otro lado pues sí lo hace como un poco localista, por decirlo de alguna manera, para un tiempo y un espacio específico en donde la necesidad era esa. Ujú, ujú. Tú hiciste una pregunta hace rato que creo que quedó perdida porque me fui yo explicando lo de el integracionismo versus ay, perdón, se me fue la palabra, el eclecticismo. Pero tú Ujú. habías hecho otra pregunta que estoy tratando de De recordar cuál era. los Ah, otros es correcto, beneficios que tienen para es nosotros como correcto. terapeutas, ¿no? Como el trabajar desde modelos integrativos. Ujú, A ver, te voy a dar otra analogía. Vamos a imaginar que tú tienes una bolita de Play-Doh, ¿ok? Una bolita de plastilina, ¿ok? Y por otro lado tienes un molde, y ese molde es un molde de triángulo, ¿ok? ujú. Si tú metes la bolita de Play-Doh o la bolita de plastilina de un lado del molde, ¿cómo crees que va a salir del otro lado? ¿En qué figura? Pues de la manera en la que está el molde. El molde, es correcto. En este caso, si estamos suponiendo que el molde es triangular, pues entonces no importa de qué figura era este Play-Doh antes de meterlo, después de meterlo siempre va a salir un triángulo. Ujú. Lo que quiero decir con esto es que si yo trato de entender a todos los seres humanos a través de un modelo particular psicoterapéutico, lo que voy a obtener son puros triángulos. ¿Ok? ¿Por Sí. qué? Porque mi modelo, que
básicamente es un triángulo. Entonces, a todas las personas las voy a ver como triángulo o como dice esta frase, el que es martillo a todo el mundo lo ve como clavo, ¿no? Entonces, uno de los beneficios que yo considero que es muy importante de la psicoterapia integrativa es el no pedir que todo el mundo sea triángulo para que yo pueda atenderlo. Quiere decir, volviendo a la analogía que hablábamos de la Torre de Babel hace un ratito al principio de esta plática, si yo tengo un lenguaje en particular, tengo un dialecto en particular, ese dialecto utiliza ciertas palabras y utiliza ciertos conceptos y ciertas maneras específicas de cómo entender al ser humano. Cuando viene una persona conmigo, básicamente yo lo voy a utilizar la palabra aunque sea fuerte, lo voy a forzar a utilizar mi idioma. Quiere decir, la persona va a tener que acoplarse a la forma en la cual yo veo al ser humano. Entonces, si yo soy un terapeuta gestalt, si yo soy un terapeuta cognitivo, si yo soy un terapeuta psicodinámico, soy un terapeuta existencial, tengo muchas preconcepciones con respecto al ser humano y además te voy a pedir a ti como cliente o como usuario que también tengas estas preconcepciones. Básicamente que hables mi lenguaje para que podamos entendernos. Pero básicamente lo que estoy haciendo es meterte en un molde de triángulo. Y al final, por supuesto, vas a acabar siendo un triángulo, pero quizá no lo eras. Quizá tú necesitabas que yo te encuentre en donde tú estabas, que yo te encuentre como tú eras, que yo te encuentre en la forma circular o incluso en la forma amorfa que tú tenías antes para yo poder entenderte desde ahí y entonces yo acoplarme a ti en lugar de esperar que tú te acoples a mí. Yo hablar tu idioma en lugar de esperar que hables tú mi idioma. A mí me parece que incluso es sobreentendido de cuál sería el beneficio de esto. Sin embargo, pues vamos a tratar de explicarlo de la manera más claramente posible, como tú lo entiendas y como yo lo entiendo. Básicamente es ayudar a las personas de acuerdo a quienes son, en lugar de ayudar a las personas de acuerdo a quienes yo considero que necesitan ser para que yo pueda ayudarlos. Claro, es respetar totalmente a nuestros clientes y darles un modelo específico y uno a lo que particularmente tienen en ese momento. Y me parece que es básico en un proceso de terapia, ¿no? Si tú vas a ayudar a alguien a que se entienda, que desarrolle las habilidades que quiere desarrollar, a que se mueva de una situación A que le causa conflicto, una B en donde se sienta mejor, obviamente lo importante es respetar que lo haga desde su visión vital, ¿no? Y el hecho de poder integrar nos hace poder hablar el idioma de nuestro cliente, ¿no? De cada persona, Exacto. porque obviamente no todo el mundo va a venir con el mismo entendimiento, ni con el mismo problema, ni con la misma situación. Entonces, básicamente es como respetar la individualidad de cada cliente, ¿no? Uno de los beneficios. Que por supuesto eso ayuda también dentro del proceso de terapia a generar más rapport y entonces que se puede intervenir de una mejor manera, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ujú. Ajá, es correcto. Voy a caricaturizar un poco y ojalá me disculpen, no es intención de ser sarcástico, sino más bien como de ilustrar, ¿no? Pero vamos a suponer, por ejemplo, que yo soy un terapeuta gestalt. Y dentro de mis técnicas gestálticas, una de las cosas que yo utilizo es el darle a la persona, cuando la persona está muy enojada o muy frustrada o algo por el estilo, pues yo le doy un bat de una espuma para que golpee unos cojines, ¿ok? Y de alguna manera se conecte completamente con la emoción que está sintiendo en ese momento, le dé cauce y deje que la energía salga en lugar de que se quede embotellada, ¿ok? Si yo soy un psicoterapeuta psicoanalista o algo por el estilo, pues básicamente en algún momento es probable que le pida a la persona que se acueste en un diván para que hable de todo aquello que le venga a la mente sin ningún tipo de restricción. Si yo soy un terapeuta cognitivo o racional emotivo o algo por el estilo, es muy probable que le pida a la persona que desafíe o rete sus propios pensamientos, que se dé a sí mismo evidencia de lo que está diciendo para que se dé cuenta de que en realidad no tiene ninguna y entonces podamos modificar estos silogismos que tiene integrados en la mente. Lo que quiero decir es que básicamente voy a hacer eso con todos, ¿ok? O sea, voy a hacer esta técnica con todos. Voy a pedirle a todos que se acuesten en el diván y que asocien libremente. Voy a pedirle a todos que hagan estas técnicas de agarrar el bat y golpear el cojín. Voy a pedirles a todos que desafíen sus pensamientos, básicamente porque es así como yo entiendo al ser humano. Y es así entonces como yo entiendo por qué el ser humano es como es
por qué sufre de lo que sufre y cómo repararlo, entre comillas, o cómo ayudarle a él mismo a tener una vida más adaptativa, más saludable y una mejor calidad de vida. Lo que estoy diciendo con esta caricaturización, digamos, de lo que sucede en un proceso terapéutico, que por supuesto es mucho más complejo que eso, lo que quiero decir es que siendo una persona única, individual e irrepetible, quisiera, y creo que estaría en mi derecho, de querer un proceso terapéutico que sea individualizado para mí. Quiere decir que si algo funciona y algo demuestra funcionar en todo el mundo, para la mayoría de la gente con digamos, rasgos o problemáticas similares a las que yo tengo, yo esperaría que mi terapeuta me lo diga. Yo esperaría que mi terapeuta me diga, mira, lo que ha demostrado, de acuerdo a la investigación, funcionar mejor para las fobias específicas como la que tú me estás diciendo, es una técnica que proviene de la cognitivo-conductual que se llama desensibilización sistemática. Ahora yo no la hago, yo no la practico porque yo tengo otro modelo, porque yo no estoy entrenado en esas técnicas. Sin embargo, tengo unos colegas con los cuales te puedo referir que te puedo sugerir que vayas con ellos. Ahora, yo lo que sí hago, por ejemplo, es hipnosis. ¿Okay? La hipnosis es una técnica suficientemente buena para trabajar con fobias. Ha demostrado tener bastante eficacia, pero no tanta eficacia como la desensibilización sistemática. Y además me da la impresión, conociéndote, habiendo tenido estas pláticas, que a ti en lo particular no creo que la hipnosis te vaya a ayudar mucho. Por la manera en la que tú operas a nivel mental, me da la impresión de que no vas a ser como muy sugestivo a la cuestión hipnótica. Entonces me gustaría más bien sugerirte que vayas con este otro colega. Yo creo que yo como cliente, como usuario de un servicio terapéutico profesional, tengo el derecho a que tú me puedas dar las opciones, las manejes o no las manejes, pero por lo menos que tengas el conocimiento como terapeuta de que esas opciones existen, de que no simplemente porque tú crees fervientemente, apasionadamente y completamente en un modelo terapéutico, quiere decir que ese modelo terapéutico en realidad va a ser para mí la mejor opción en este momento. Entonces, por lo menos yo esperaría tener el derecho, éticamente hablando, de que me digas cuáles son las opciones, las manejes o no las manejes. Un terapeuta integrativo tiene un poco más de facilidad y flexibilidad para adaptarse a los casos y a las personas de una manera más individualizada. Pero eso tampoco quiere decir que como terapeuta, integrativo, yo trabajo con todo el mundo y trabajo con todas las problemáticas y trabajo con todas las situaciones. Finalmente, yo trabajo con algunas pocas con las cuales yo estoy entrenado, con las cuales tengo experiencia, con las cuales cuento con herramientas para trabajar provenientes de diferentes modelos, pero con un modelo de la mente que me ayuda a entender cómo está funcionando y cómo está siendo, voy a utilizar esta palabra, cómo está siendo motivada la problemática de esta persona específica para poder intervenir de una manera individualizada. Claro, y esto es muy importante ahora que hablas del otro lado, que eso era también un punto que quería hablar. Antes sí me gustaría mencionar como esta responsabilidad de nosotros como profesionales de ser sinceros y honestos de cuáles son las técnicas que vamos a utilizar y sí de informar, ¿no? Este es de tal modelo y está, como tú dices, ¿no? Científicamente comprobado que es una de las técnicas más viables para trabajar tu caso. O que si también un cliente llega refiriendo que quiere trabajar desde determinada corriente, porque hay gente que ya llega, hay gente que llega informada de qué quiere, ¿no? Me han llegado dos Correcto. este año con hipnosis y yo no hago hipnosis y no me puedo poner, aunque me considero en formación integrativa, que este año se va a consolidar con tu curso, Ajá. yo no me puedo poner a intentar hacer hipnosis porque no sé, ¿no? Y porque yo me manejo desde otros modelos. Entonces, sí, esta claridad, ¿no? Y honestidad y responsabilidad ética con nuestros clientes. Pero por el otro lado, ahorita que hablabas como del lado del paciente, me parece muy importante también tocar ese punto porque, bueno, yo también puedo hablar desde esta perspectiva porque tomo mi terapia desde el último semestre de la carrera con Caro Ajá. Zabaleta, que es súper recomendable, divina, todo. Y Ajá. algo que me ha gustado mucho personalmente de mi proceso porque también Caro se ha formado en varios modelos, es como sentir que ella muchas veces
yo decía, le atinaba, ¿no? Le atinaba lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Hubo un día que, no sé, días en los que trabajábamos más, pues tal cual con los pensamientos, ¿no? Otros días más con la emoción y hacer algo con la emoción, otros días con dinámicas para trabajar como esta parte sistémica, ¿no? Con muñequitos y mover, etcétera. Hay días que he trabajado hasta corporalmente, ¿no? Y yo Ajá. decía, es que latina. Y no, no es que latinara a lo que yo necesito. Es que ella se ha formado y sabía en qué momento utilizar, ¿no? Desde también el conocimiento de mí como paciente, pues en determinado momento de una técnica determinada, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante y sí nos da mayor amplitud pues conocer diferentes modelos y perspectivas, porque eso nos da como movimiento. Sin embargo, nuevamente, como dices, no lo podemos todo. Ha llegado un punto en el que mi proceso con Caro, que lo continúo, me refirió con otra terapeuta que me iba a poder permitir trabajar determinada situación, ¿no? Y fui y la trabajé, a pesar de que después decidí continuar con Caro, pero eso también me parece muy importante, como decir, no los modelos como integrativo, a pesar de que me formen más de un modelo, van a poder siempre encajar en la gente, ¿no? Porque tal vez tienes el triángulo, el círculo y el cuadrado, pero es que tampoco encaja en ninguno de esos tres, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí va mi Dime. siguiente pregunta, que va un poco más para los clientes, porque entiendo que aunque ahora estamos explicándole a la gente y mucha de la gente que nos está viendo, la mayoría son colegas y entienden como la terminología, pero sí me gustaría como preguntarte, Itán, ¿por qué tú crees que las personas que buscan un terapeuta les sería útil trabajar con un terapeuta que trabaje de manera integrativa? ¿Qué pueden obtener ellos en su proceso desde un terapeuta formado en un modelo integrativo? Mira, me parece que es algo un poco redundante de lo que he dicho anteriormente, pero de cualquier manera lo vuelvo a afirmar. Desde la perspectiva del cliente, lo que vas a obtener muy probablemente es una terapia en la que sientas algo similar a lo que tú, Irene, estabas explicando en este momento. En la que Ujú. sientas wow, como esto que me está diciendo es exactamente lo que necesitaba, ¿no? Y por supuesto no es una cuestión como de buscar cómo complazco a mi cliente, ¿no? O sea, cómo le doy lo que quiere, como para que se quede, ¿no? Sino Ujú, realmente ujú. lo que necesita para crecer en ese momento, habiendo hecho una evaluación de sus motivaciones y de sus necesidades, una vez más, de una manera integrativa. Obviamente yo no puedo hacer una evaluación integrativa desde la perspectiva de un solo modelo. Quiere decir, si yo solo veo a la persona desde un solo modelo, yo no tengo posibilidad de saber qué es lo que ese modelo no me va, en qué no me va a ayudar. ¿Me explicó? Ujú, Sería como ujú, tratar yo no puedo observar la Tierra estando en la Tierra, ¿ok? ujú. Yo tendría que irme al espacio o tendría que ver o sea, tendría que subirme a un satélite o a una nave para poder observar la Tierra. Desde la Tierra no la puedo observar, solo puedo observar lo que tengo a mi alrededor. Entonces, si yo, utilizando un modelo, intento darme cuenta de para qué este modelo no me va a ayudar, pues no lo voy a poder ver. Necesito una perspectiva distinta, una perspectiva externa, lo que nosotros justamente llamamos una perspectiva psicológica o una perspectiva integrativa, que me ayude a darme cuenta de que hay cosas que mi modelo tiene que me van a permitir ayudarle a esta persona, pero hay cosas que no. O sea, hay cosas que la persona necesita y que mi modelo no le va a poder responder. Pero eso solo puedo verlo desde una perspectiva integrativa. Por eso creo que una Claro, persona que acude con un terapeuta integrativo se va a encontrar con una perspectiva que no está, o sea, que está menos sesgada hacia un punto de vista y que entonces al terapeuta le va a permitir ser más autocrítico, le va a permitir ver a la persona de una manera mucho más, voy a llamarle así, mucho más auténticamente como la persona es y no con cómo se supone que debe ser de acuerdo a mi modelo. Vale la claro. pena mencionar también, ahorita que mencionabas tu anécdota con respecto a que de pronto trabajamos más psicocorporal, de pronto trabajamos más cognitivo, de pronto trabajamos más de otro tipo de técnicas, que la terapia integrativa no es una cuestión de chile, de sal y de manteca, ¿ok? Que Sí, eso no sé si chile, mole y signifique algo pozole. para alguien fuera de México, ¿no? Ajá. Pero básicamente lo que eso quiere decir es que tu terapeuta seguramente no utilizaba una técnica psicocorporal simplemente porque ese día se levantó con ganas de hacerla.
¿ok? O sea, porque dijo como, ay, hoy tengo ganas de hacer esto con Irene, ¿ok? Sino porque hizo una evaluación basada en un modelo de cómo funciona tu mente, de cuál es la técnica que en este momento, para movilizar el mecanismo mental que tú estabas necesitando movilizar con el fin de acercarte o de lograr tus objetivos Claro. de lograr tus objetivos. Entonces vale la pena justamente el decir que no se trata de una ensalada de técnicas y que simplemente voy a aplicar la que me venga en gana, ¿ok? Sino que la voy a aplicar una vez que hice yo una evaluación, eh, el, el, la TPI, una de las cosas que brinda es un modelo de la motivación humana basado en la psicología científica, que le puede ayudar al terapeuta justamente a entender cuáles, cuáles son los procesos motivacionales que explican las problemáticas de la persona. Y una vez que entendemos esos procesos motivacionales, podemos intervenir de una manera mucho más eficiente y mucho más precisa para lograr que la persona deje de vivir esa situación que la está padeciendo. Claro, y ahí me regreso nuevamente al paciente, porque muchas veces las personas llegan a un psicólogo porque se los recomendaron y yo siempre le digo, tanto a amigos como familia, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué tipo de terapia Muy estás bien, buscando? ¿Conoces los tipos muy de bien. terapia? Yo, por ejemplo, incluso cuando la gente me pide información, le digo los modelos en los que estoy formada y un poquito la base de lo que trabajan y cómo trabajan. Y hay gente que ya me dice, ay, pues yo creo que me vendría bien este, ¿no? Y le digo, sí, no Claro. te preocupes, yo a lo largo del trabajo iré empezando lo que vea que se acopla más a tus necesidades. Es cierto que yo todavía no me he formado en la TPI, pero sí para mí es muy importante estas dos cosas, que la gente empiece también como a enterarse de los modelos que hay antes de iniciar un proceso de terapia, porque lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Justo es lo que estamos hablando. Y también que nosotros como terapeutas le informemos a nuestros clientes nuestra formación. No se trata de poner como todos nuestros títulos, nada más para que se vean bonitos, sino explicarle a la gente desde estos fundamentos qué le podemos ofrecer, ¿no? Entonces, eso sí se me hace bastante importante y yo por eso empiezo, o sea, desde que me dicen, ¿me puedes dar los costos de la... Te voy a pasar la información. Y lo primero que va son los modelos en los que me he formado, porque tal vez sí encaja con lo que tú estás buscando trabajar y seguramente como todos los terapeutas tendré mis limitaciones, pero por el otro lado puedes tener mayor claridad de cómo estás trabajando, ¿no? O también llegan clientes y les pregunto, oye, ¿y sabes qué corriente tenía tu terapeuta anterior cuando vienen de otros profesionales? Ni idea, ¿no? Claro. Nunca les explicaron lo que estaban trabajando. Entonces, para mí sí es bien importante, ¿no? Que eso se hable desde el inicio. Me parece importantísimo lo que dices, Irene, justamente también porque yo hago algo similar y porque creo que, claro que las personas no tienen necesariamente por qué saber la diferencia entre el modelo, no sé, colaborativo y el modelo narrativo, y si contamos y los psicólogos sabemos la diferencia, no se trata de que les demos una clase de los modelos terapéuticos, ni que, sin embargo, finalmente, si tú, ¿so? Tú sabes que tienes que atender que tienes que ir con un ortopedista, ¿ok? Sabes que no tienes que ir con un cardiólogo. Si te duele el corazón, tienes palpitaciones, a lo mejor vas con el cardiólogo o con el psicólogo, pero a lo mejor vas con el cardiólogo y si te duele la cabeza, vas con el neurólogo, etcétera. O sea, la gente sabe en el modelo médico o en el ámbito médico que no puede ir con cualquier médico para que le ayude con cualquier cosa. Eso en psicoterapia, digamos que no estamos todavía en ese nivel, en cuestión de que simplemente la recomendación suele ser de boca a boca y la recomendación simplemente suele ser, ve con Eitan porque es muy bueno, pero es muy bueno Ujú. para qué, ¿no? Y la gente generalmente no completa esa información de para qué es bueno y ninguno de nosotros somos buenos para todo. A mí me queda Sí. bastante claro para qué considero yo que soy bueno, para qué he tenido efectos y resultados más positivos y para qué cosas no. Y gradualmente he dejado de hacer esas cosas para las que simplemente me he dado cuenta que no soy tan Que no efectivo. eres. Entonces, pues yo si me preguntas a mí cuál es mi visión con respecto al futuro de la psicoterapia, obviamente, pues una vez más tengo mi sesgo como integrativo, es que en lugar de tener psicólogos que sean, digamos que diga Eitan Kleinberg, psicoterapeuta gestalt, Eitan Kleinberg, psicoterapeuta junguiano, Eitan Kleinberg, etcétera, etcétera, pues más bien vamos a tener una cuestión de Eitan Kleinberg, experto en trastornos emocionales o en trastornos del estado de ánimo.
en depresión, en trastornos sexuales, en etcétera, etcétera, como para que... ¿Y cuáles son las herramientas que uso? Pues uso cualquier herramienta en la cual yo esté entrenado y sepa manejar y considere que le pueda ayudar a la persona con la que estoy viendo en este momento. Y entonces sería mucho más sencillo para las personas el decir, bueno, oye, pues quiero ir con un psicoterapeuta, pero ¿para qué? Pues porque quiero trabajar en la relación con mi mamá, quiero trabajar la fobia que traigo, quiero trabajar la ansiedad generalizada o la depresión que estoy sufriendo. Ah, pues te voy a recomendar con Irene, que es una terapeuta experta en depresión. ¿Cuál es el modelo que maneja? Pues bueno, en realidad a los clientes no les importa tanto que los llenemos de nombres y les digamos, ah, pues fíjate que yo manejo este modelo que lo creó tal persona en tal lugar. Pues no les importa ni les sirve. Sin embargo, les sirve saber que tú tienes las herramientas necesarias para trabajar con una persona que tiene esta problemática. Eso es lo que yo vislumbro y lo que me gustaría a mí, por supuesto, que suceda en el mundo de la psicoterapia. Claro, totalmente. Ojalá algún día tengamos esa claridad de me duele esto y voy a tal, ¿no? Como dices, en la parte médica queda muchísimo más claro, pero sí creo que vamos avanzando y que la gente va empezando a informarse más, que los clientes se involucran más también en saber cuál es la formación de sus terapeutas y creo que estamos también nosotros en total responsabilidad de si ellos no lo preguntan, mencionarlo. No les tenemos que Correcto. explicar exactamente cuál es la estructura, pero sí cuáles son nuestras formas ellos sepan cómo están trabajando, al menos qué modelo tiene su terapeuta. Y bueno, yo sé, Eitan, que por tiempo, o sea, necesitaríamos un en vivo de una semana para que me platiques todo lo que es la TPI, Pues aquí nos quedamos, todo lo Irene, que... no hay problema. Pues vamos a armar muchos más, seguramente, pero si la tuvieras que definir en una pequeña frase, porque es un modelo integrativo, pero ¿qué es lo que hace como única la TPI o cuál es la característica que le da sello a la TPI? Bueno, el aporte que nosotros estamos haciendo a través de la TPI, y ahorita mencionamos que a las personas que se muestren más interesadas en dónde pueden averiguar más, Sí. nosotros lo que estamos aportando principalmente son dos cosas. Por un lado, un modelo de la mente. Quiere decir un modelo basado en la psicología científica sobre cómo funciona la mente del ser humano, una vez más, basado en la investigación psicológica como tal, para que el psicoterapeuta pueda en tiempo real estar dándose cuenta de cuáles son las motivaciones que tiene la persona a nivel psicológico y entonces en dónde hay que intervenir. La segunda cosa que estamos aportando nosotros es una estructura terapéutica. Quiere decir literalmente una estructura que viene por fases y por pasos y por subfases y por, digo, por lo menos yo como uno de sus creadores, pues sí tengo rasgos de trastorno obsesivo compulsivo bastante severos y entonces a mí me aclara mucho cuando las cosas están muy sistematizadas y con mucho orden. Entonces, lo que hago yo, o lo que más bien lo que nosotros estamos proponiendo, Jaime y yo, es una estructura de la psicoterapia que tú puedes seguir. No con la intención de que sea paso a paso, porque por supuesto los modelos siempre son muy limpios, muy estructurados, muy bonitos Volveríamos a lo y muy mismo, ¿no? bellos. ¿Ok? Encuadraríamos al Es correcto. terapeuta a Es trabajar de correcto. Como que esto determinada es lo que manera. tienes que hacer. Paso uno, paso dos, paso tres, bla, bla. Nosotros más bien estamos proponiendo un mapa. Y como dicen los geógrafos, este, no son los geógrafos, ahorita me acuerdo cómo se llaman, pero el mapa no es el territorio. El mapa es una representación gráfica del territorio que te permite ubicarte en dónde estás y hacia dónde tienes que ir. Y nosotros estamos tratando de proponer lo mismo. Con esta estructura le estamos dando al terapeuta un mapa del territorio terapéutico. No es lo mismo que la terapia. La terapia es mucho más pantanosa, lodosa, complicada, confusa, etcétera, etcétera. Sin embargo, le estamos dando un mapa para que pueda orientarse en el territorio y saber de dónde viene y hacia dónde va. Claro, un Entonces, Google Maps psicoterapéutico, como para eso es saber una la buena, ruta más rápida. es una buena manera de ponerlo, sí. Sí, sí. Eso es el Ok, aporte de la ok, TPI como de la manera perfecto. más sucinta que se me ocurre. Justo, y bueno, sí es muy amplio. Justo pregunta Sandy, como algún libro que recomienden Irene o su curso, y justo para allá voy, ¿no? Quería que mencionaras un poco las virtudes del TPI y también va a estar haciendo videos que estaré, por supuesto, compartiendo en Mentes en Equilibrio, pero aquí está su libro, que es un poco Se ve como en el espejo. primero de muchos. El primero de muchos. Y este es el libro en el que Itán y Jaime platican sobre este modelo específico de integración, ¿cierto? De esta técnica. Es correcto. ¿Lo Ahí pueden en el conseguir en libro, dónde, Itán? ahí en el libro tenemos justamente
en donde planteamos todo el sustento, tanto científico como estructural de la TPI. Leyendo el libro, pues pueden entender claramente qué es lo que estamos proponiendo. Claro que yo recomiendo que el libro vaya, si una persona lo lee y está muy interesada, pues que lo complemente con un curso, porque pues, nunca es lo mismo el aprenderlo en un curso que el aprenderlo en un libro. Claro. El libro se puede conseguir, si están en México, el libro lo pueden conseguir directamente en nuestra página, que es terapiaeficiente.com. Una vez más, www.terapiaeficiente.com. Ahí lo pueden comprar directamente y pueden solicitar que se les envíe a su domicilio o pueden solicitar pasar por él a nuestras oficinas aquí en Polanco. En dado caso que no estén en México, habrá algunos libros, muy pocos en este momento en España, por ejemplo, los están llevando ya para allá, sin embargo solo llevan 10 volúmenes por aquello del peso en los aviones, porque sí son libros, no se nota en la pantalla, pero sí son libros, como tú podrás confirmar, bastante chonchos, Sí, está bastante pesadón. Entonces, pero lo bueno es que lo pueden comprar en Kindle. Entonces, en el servicio de libros digitales de Amazon, que es Kindle, de hecho lo pueden bajar en cualquier computadora, en cualquier tableta, incluso en sus teléfonos. Pueden bajar el Kindle es gratuito, o si tienen un aparato justamente que se llama Kindle, pues es mejor aún, y pueden bajar el libro directamente de la tienda de Kindle. súper. Ahí lo pueden encontrar bajo TPI, lo pueden buscar por técnica de precisión e integración, lo pueden buscar por Kleinberg o lo pueden buscar por De la Torre y cualquiera de ellos les va a salir para poderlo bajar. Ok, Eso sí y lo pueden también comprar en cualquier lugar del mundo. Perdón. próximamente. Y Sandy también pregunta sobre los cursos, que yo quería que nos platicaras, porque ya se han dado varias ediciones del curso en México en varias universidades, ¿no? La Ibero, la Náhuac, la Universidad de las Américas. También Correcto. has estado en otros lugares de México, además de la Ciudad de México. ¿Ya fueron a Colombia? ¿Ya? No, ¿O todavía todavía no? no. ¿También? Ya tenemos la invitación, pero tuvo que aplazarse por causas de fuerza mayor. Pero Ok, estuvimos en perfecto. Canadá, por ejemplo, estuvimos en Montreal, Ok. estaremos en Puebla, estaremos en Guadalajara este semestre y pues bueno, ¿tú quieres soltar la sorpresa? Y ya los traemos a España, vamos a hacer edición Barcelona y Madrid, ¿no? Para que esté esta formación. Pregunta Sandy que si hay cursos en línea. De momento no, ¿verdad? No hay cursos en línea de la TPI. De momento no, sin embargo, para darles un poco de información, de inside information, de información interna, justamente este jueves tengo una reunión con una persona muy interesada en llevar la TPI para que pueda ser impartida en línea. En este momento no tenemos como un curso de autoaplicación, porque sí consideramos que es muy importante, dado que estás comprendiendo un paradigma completamente nuevo, es muy difícil que lo puedas entender solamente con leyendo y haciendo exámenes o algo por el estilo. Creemos que sí es necesaria interacción. Por tanto, sí, probablemente tengamos ya cursos que se van a dar a distancia, pero en tiempo real. Entonces, bueno, pues Ujú. eso todavía está en proyecto. Sin embargo, yo espero que este jueves se concrete ya para poderlo tomar en diferentes partes del mundo sin que haya necesidad de que nos estemos desplazando también. Súper. Que Pues yo la verdad que encantado, yo por supuesto. claro, digo, la verdad es más rico en persona, a mí en lo particular me gusta y estoy muy feliz de que vayas a venir a España y poder hacer el curso. Y bueno, para que no me tengan envidia, pues también inscríbanse a los que puedan en España, porque la envidia no es rica de sentir, entonces lo más fácil que pueden hacer es tomar el curso ya sea en México o en España o próximamente también en Colombia. Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría como recordar, ¿no? La idea principal de todo esto. Los seres humanos somos tan diversos, tan únicos. Nuestras experiencias vitales son simplemente una, cada quien tiene la suya, ¿no? Que es imposible que Únicas. haya un solo modelo o escuela que entienda, abarque, intervenga ante cada necesidad y ante la profundidad de cada persona, ¿no? Ya cada persona es un mundo, ya es suficientemente complejo, más fácil de entender desde el Google Maps terapéutico en el que nos entrena la TPI, pero sí creo que independientemente de esta diversidad tan grande,
pues nuestra responsabilidad como terapeutas es tener una formación adecuada para atender dichas diversidades y necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y de nuestros clientes de informarse. Entonces, independientemente si los que nos están escuchando solo se han formado de un modelo u otro, como dices, la TPI puede ser tanto para aquellos que sí tenemos como esta, no ambición, pero que nos hemos visto como pues, pues involucrados en varias perspectivas psicológicas, en varias escuelas, ¿no? Porque nos ha llamado, tanto quien está solo en un modelo puede verse beneficiado de la TPI, ¿no? Correcto, me gusta mucho tu forma de cerrar y de englobar todo lo que hemos hablado y los puntos como más importantes, que es justamente nosotros nos debemos a nuestros clientes, es nuestra responsabilidad profesional y ética darles el mejor tratamiento posible, o si no se los podemos dar, por lo menos ofrecérselos, y para eso Sí. necesitamos de una humildad terapéutica importante para poder darnos cuenta de que no lo sabemos todo, los modelos que manejamos no lo pueden todo, y entonces, bueno, pues tener esta visión de nosotros mismos y de lo que sí podemos ofrecerles a nuestros clientes. Claro, eso es lo primero, la humildad. Me encanta. Muy bien, Neitan. Pues simplemente regálanos tus redes sociales para que la gente que quiere informarse más sobre el TPI y tener tu libro o inscribirse a alguna de las formaciones, porque está el curso y el diplomado, puedan hacerlo. Ok, claro. La página web, como lo mencioné anteriormente, es www.terapiaeficiente.com. Para buscarnos en Facebook nos pueden buscar solamente como TPI. Es probable que les salgan dos diferentes redes sociales, una que es TPI Psicoterapia y la otra que es Terapia Paramnémica Integrativa. Ambas son nuestras, ambas son oficiales nuestras y prácticamente todo lo que publicamos la publicamos en ambas. También nos pueden buscar en Instagram y en LinkedIn, igual como Terapia Técnica de Precisión e Integración o TPI. Ahí nos van a encontrar. Y la mía personal, por si quieren buscarme también en Facebook, me pueden buscar como Eitan Kleinberg, que no sé si valga la pena que lo escriba, porque sé que puede ser No difícil te para... preocupes que yo en la descripción del video, tanto de este como el que suba a YouTube y a todas las redes sociales que les compartiremos para aquellos que no pudieron estar presentes en vivo o que entraron a mitad de la transmisión, les voy a dejar en la descripción del video todas tus redes para que puedan contactarse contigo, ¿vale? Ok, pues te agradezco mucho la invitación, el tiempo, Irene, y fue muy rico platicar contigo a distancia y pronto nos veremos por allá. Sí, porque me tienes que explicar muchas cosas que me estoy empezando a atorar, así que ya Sí, te sí, daré sí. lata, ya sabes que yo soy muy preguntona. Me encanta, me encanta. Te agradezco mucho, Irene, y saludos a todos Bueno, a ti. los que nos vieron y los que nos verán. Muchas gracias a todos, linda tarde y buenas noches para los que estamos por acá. Bye bye.